de superficies o así que crean convenientes? ¿Alguien ha visto algo? No creo, ¿verdad? Porque todos vienen de entregar su tarea, ¿no? ¿Tienen dudas de superficies? ¿Las han visto? Los que estuvieron con nosotros en cálculo 3 recuerden un poco. Es un tema de geometría diferencial, a como está trabajando el profesor. Y bueno, me dicen que a lo mucho había 12 personas, ¿verdad? 15 a lo mucho. Bueno, yo cuando entraba, pues sí, al principio sí había bastantes. Pero les digo, ahí estoy presentando mi pantalla. Bueno, mi pantalla es la cámara. Y si no tienen dudas, comenzaré así las clases sincrónicas como pienso que serían mejor. ¿Están de acuerdo? ¿O hay dudas? A ver en el chat. Mm, No, pues de mi parte está bien, yo creo que sí está bien. ¿Está bien lo de los videos o también les daré videos de apoyo para los que yo sienta que son muy pesados, como ahorita tengo uno preparado de la banda de Mobius, porque lo que les dejó de que parametrizarla, la verdad, sí es algo un poco especializado, o sea, deberían de tener por lo menos un curso fresco de geometría analítica y un poquito de uno de diferencial. Y ahí yo ya les doy la parametrización como lo da el profe, y ya para que ustedes puedan argumentarme qué es una superficie, ¿ok? Me gusta ese de la banda y el de la proyección. Sí, también subiré 2 videos de apoyo y verán que con eso ya tendrán esos 2 ejercicios al 60% y ya después se preocuparían solamente por que los últimos dos son de integrar y cuentitas y uno de unas formas cerradas, pero en ese yo haré un video a detalle para que puedan argumentarme y rellenar unos huecos, ¿no? Porque pues ya estamos en junio, ¿no? Ya casi es junio, ya queremos que nos vaya bien y ya salir, ¿no? La verdad sí se ha extendido mucho este semestre. Entonces, pues comenzaremos con las definiciones básicas del profesor, porque él ya va en su clase 3.5 y me ha encomendado que vea más ejemplos. Y aquí les voy a repetir una definición, que es la 3.1.1. Una carta de coordenadas propia de phi de R2 a R3 es un mapeo regular, es decir, que su push forward es 1 a 1. El push forward es la diferencial de F, que va del plano del espacio vectorial TPRN a TPRM. Perdón, aquí me faltó una phi, que es la imagen, ¿verdad? Esta es la phi. Es que este es mapeo sea regular, es que su push forward sea 1, 1, que es un homeomorfismo de un abierto de R2 a R3. Y aquí él da este pequeño diagrama, que es una vecindad. Un U es un abierto de nuestro plano, y a través de phi nos lo manda a una sabanita aquí, que serán nuestras superficies. ¿Ok? Entonces, así se define a priori una superficie, que es de un conjunto abierto de R2 a R3 bajo una cosa que sea regular y aparte que sea un homeomorfismo. Y inmediatamente el profesor añade más referencias, que es un M. Este será por manifold, que es, tal vez algunos lo conozcan como variedades en español, que son subconjuntos de R3. Es una superficie regular. Si para todo P en M existe BP, es una vecindad de P en R3 y una carta propia phi que va de este espacio U de R2 a B intersección M de un abierto en U en R2. Este conjuntito no tiene que ser abierto ni nada. No nos vamos a meter con variedades topológicas ni nada, solamente quédense con esta definición, que B intersecta a M tal que se queda contenido, bueno, está todo contenido en R3, es decir, phi tiene que cumplir las siguientes condiciones. Phi es diferenciable. Ya han visto que tenemos una parametrización en este punto. ¿Sí me van siguiendo? ¿Se escucha bien? ¿Sí se ve bien la pantalla? Porque luego Sí, se escucha y se ve bien. perfecto. Entonces, así me va a seguir. Si se llega a trabar o algo, me dicen, por favor. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Esta phi va a depender siempre, siempre, en nuestro caso, va a depender de dos coordenadas.
No nos vamos a meter con 4 ni nada, ni per superficie, siempre en 2. ¿Ok? Y estas cositas acá se llaman las parametrizaciones coordenadas. Como pueden ver, ahí, como pueden ver aquí, esta es una función real. Aquí lo voy a escribir. X como función va de R2 a R. También Y va de R2 a R. Y Z también va a ir de R2 a R. ¿Ok? Esas solamente son que nuestras funciones sean diferenciables. Y la notación es que le ponemos un índice arriba, xy, que y va de 1 a 3. X1 es X, X2, superíndice es y X3 es Z. ¿Ok? Entonces, queremos ser que, aquí, perdón, queremos ver que todas estas funciones, como funciones de R2 a R, funciones escalares, sean C infinito en U. ¿Qué quiere decir que C infinito? Es que existen sus parciales de todo orden, como un coseno que es diferenciable infinitamente, y sean continuos. Eso es lo que tenemos que checar. También tenemos que checar que phi es un homeomorfismo, es decir, que existe phi a la menos 1 de B intersección M a U, tal que es continuo. Y eso, a priori no es tan sencillo, ¿verdad? Como inversas del coseno, inversas del seno, inversas de la exponencial, inversas de polinomios, no es no será tan inmediato ver, pero a los ejemplos que el profesor les puso, yo no veo ninguna que tengan que argumentar tanto que sea un homeomorfismo. Más bien nos concentraremos en que sean diferenciables y que cumplan que phi sea regular, lo que les mencioné. El push forward, otra vez aquí me faltó. Esta tiene que ser la imagen de phi de p, ¿no? Porque justamente phi va de R3. Esta es phi de p. ¿Ok? Entonces esas definiciones las dio el profesor y de ahí él hizo el ejemplo de la esfera. Entonces ya tenemos varias definiciones. O sea, si tú me dices un espacio vectorial, ¿qué es? Pues yo te voy a decir qué es lo que cumple las 8 propiedades, ¿no? ¿Son 8 o 7? Estos son un montón, ¿no? Pero, o sea, si tú me dices que algo es algo, pues es que cumple la definición. Y ustedes se pueden ir por este camino, probar cada uno de estos incisos. Obviamente para una superficie regular. Pero también tenemos teoremas que nos van a ayudar muchísimo y es los que se centran muchos de sus problemas de la tarea. Por ejemplo, aquí es el teorema enunciado y demostrado por el profesor. Lo voy a recordar ahorita porque en los ejemplos lo vamos a exponer. Si tenemos f de u que va de R2 a R, es diferenciable en u, un abierto, entonces la gráfica de f, que es el subconjunto de R3, dado por x, y, f de xy, para x, y en u, es una superficie regular. Esto lo prueba probando cada una de las propiedades de la definición, pero como les dije, esto es una función que va de R2 a R. Y si yo tengo XY que me lo manda a X, ¿cómo se llama esta función? Es una proyección. Y obviamente esa es diferenciable, es continua y ya no se tiene que probar gran cosa, ¿verdad? Solamente lo interesante es que pase en esto, pero para eso está la prueba del profesor. Todos los teoremas, todo lo que vean de que es una superficie regular y tal vez en su camino se haga más fácil que el mío, y obviamente que me digan, no, pues por tal teorema, por eso los estamos enumerando, yo les creeré que en realidad es una superficie. Entonces tenemos otro teorema, el teorema 3.1.2, que dice sea G de R3 a R, diferenciable en R3, dice una constante, el subconjunto M de los X, Y, Z en R3, tal que G, esta es una G, de este vector es igual a C, subconjunto de R3 es una superficie si la diferencial en G es distinta de 0 para todo P en M. ¿A qué les recuerda esto? Esta expresión de aquí, ahí está, muy fácil color.
Esta expresión es como un conjunto de nivel, ¿no? Pero solamente que si es una función de R3 a R4, en donde está cortando, me está cortando superficies. Eso es lo que nos quiere decir ese teorema. Y obviamente que la diferencial no se anula es porque hay algo como implícito, y eso lo vamos a ver en un próximo video o en una próxima sesión si gustan, sobre puntos regulares. Cuando hay preimágenes que son puntos regulares. No estoy muy seguro que eso lo vean a fondo en Analítica 2, pero es importante porque es un problema de su tarea. Y ese les voy a dar también una ayuda en un video extra para que, porque no lo explaya tanto el profesor, solamente lo dice una vez, para que quede un poco más concreto, ¿no? Y el análogo al 3.1.1 es que z es igual a f de xy, o yo puedo cambiar las coordenadas a y igual a y de x, z, o a x, este es un x, o sea, como que yo le pongo aquí, le cambio a lo que a lo que a mí me parezca, ¿no? Es un análogo y entonces esto será una superficie regular. Y y aquí tenemos un pequeño ejemplo que es el más sencillo de todos. Es el más trivial, de hecho ocupa la primera definición de abiertos y dice así: si f va de D a R, tal que D, su conjunto de R2 es continua y D tiene puntos interiores, entonces, perdón, con inversa continua, o sea, yo estoy dando todo para que para que esta F sea un homeomorfismo. ¿Está bien? Yo estoy dando todas las condiciones, todas, todas, todas. O sea, yo estoy diciendo, pues phi cumple tanto, ¿no? Entonces, este conjunto de U, B, que son puntos interiores de D, me queden que f de U, B sea una superficie. ¿Ok? Entonces, solamente este es el ejemplo más básico, porque lo que estoy haciendo es tomando T, U y B en este espacio de aquí abajo, y hago el diagrama. Aquí está mi subconjunto U, y solamente de aquí lo estoy levantando. Estoy dando su imagen en R3. De aquí me da a este vector, bajo F, de algún T1, T2. ¿Puedes ¿Ok? poner un poquito más de aumento, por favor? ¿A cuál parte? Así le digo que simplemente es una región en el plano, y como F es continua y todo, va a cumplir la definición que sea una superficie nada más, no regular. No me estoy metiendo, no estoy dando yo no estoy diciendo que F sea diferenciable, solamente me está preocupando que sea continua y con inversa continua. Y es justamente lo que nos pide la primera definición, que es una carta de coordenadas, una carta propia de coordenadas para phi, que va de un abierto, que es un mapeo regular, y así es la, la más sencilla de las superficies. ¿Está bien? O sea, phi tiene que cumplir esto y tendrá que cumplir que es continua, inversas continuas. ¿Ok? Y ya, o sea, si tú me das un abierto acá, yo puedo encontrar una preimagen de que le pegue. Tal vez piensen en inyectividad y todo, pero es porque F va a recorrer a todos los puntos de D. Así es como la definimos en esta parte. Porque el profesor luego se metió a la esfera y, y alguien vio los videos ya del profesor. Alguien que recuerde algo que dijo que las superficies no hacen. Las superficies no se pueden intersectar, autointersectar. Eso lo veremos en un poquito en una parametrización de que algo no sea superficie. Que si nos da tiempo ahorita, les explicaré por qué es un problema de su tarea. Es el último del hiperboloide de dos hojas. O sea, tengan en cuenta que una superficie para que sea regular es que no se intersecte, porque ahí justamente no voy a tener una función definida para algo. Voy a tener una carta, un abierto, que agarre muchos puntos de dos parametrizaciones diferentes. Y ustedes saben qué pasa cuando no puedo encontrar un radio que se quede muy concentrado en un punto y me esté agarrando de más. No existe un límite, no existe, vaya la diferencial. Y eso es el argumento de su tarea que deberían decirme para el 2D, si no mal recuerdo. ¿Ok? Entonces, ahorita tenemos otro tipo de superficies. La superficie sigma, que es el cubo, que es el producto cruz. Digo, producto cruz, producto
Es producto de intervalos, ¿no? Es como este producto cartesiano, perdón. ¿Ok? Es que es una superficie, entonces una parametrización de sigma es cortando a lo largo de los bordes del cubo y colocándolos en la superficie plana. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas tapas tiene el cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, aquí, si yo dibujo en el plano 6 cuadritos, ¿ustedes cómo puedo meter esta a esta de aquí? A ver si quieren lo dibujamos. Esta tapita, el azul, va a la aquí, ¿no? Pues este sería, estos los mando a la identidad, ¿no? A este conjunto de aquí lo voy a mandar a la identidad. Y ahí se me quedan, ¿no? La identidad es continua, es diferenciable y todo. Pero ahora, ¿cómo yo hago esta o la de acá si quieren para que me cubra esta tapita de acá adentro? Como yo lo que estoy coloreando, quiero que esto coloree lo mismo. O sea, ¿cómo puedo mandar un punto acá a un punto acá al espacio? ¿Cómo puedo parar? O y si quieren, puedo yo parametrizar esto por rectas, ¿no? A esto verdecito de aquí. O si quieren ya a otro color de acá, naranja. A esto si yo le digo, esta es L1, pues obviamente aquí hay una infinidad de rectas, ¿no? Hasta LK y bla, 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 ¿no? Pues a través de una transformación lineal, yo digo que puede ser rotar, este, rotar esa cara, rotar esas, ¿cómo se llama esa? O reflexiones. A través de reflexiones yo creo que eso puede quedar sumergido hasta acá, ¿ok? O sea, piénselo, ¿no? ¿Se les hace coherente eso? De que si yo doy estas regiones en el plano, pues empiezo a colorear de esta forma, y yo quiero que se vayan a una cara del mismo tamaño, pues es a través de reflexiones, o a través de una función muy específica, ¿no? Si yo empiezo a parametrizar segmentos, ¿cómo los puedo meter acá? Es totalmente válido, serían funciones tal vez un poco agradables, nada exponenciales ni nada. Simplemente esto a esta parte. Y es una parametrización. Pero esta es una parametrización muy local, porque fíjense, ¿qué es lo que les digo que pasa aquí, en este borde? Obviamente el cubo se autointersecta en las esquinas, ¿no? Si yo me tomo un abierto aquí, U, y este punto, ¿a dónde lo mando, no? Si yo tengo aquí, para este tengo una Φ1, para estos de acá tengo una Φ2, para estos de acá tengo una Φ3, acá. Y si yo quiero que esto, que yo me voy acercando tan, como aquí, cuantas veces yo quiera, aquí, otro abierto, así, así, hasta pegarle a ese vértice, ¿qué pasa? Esto ya no es inyectivo, ya no puedo yo a través de uno solo, porque todas las vecindades que yo dé para mi Φ3, mi carta, ya no se va a quedar totalmente contenida en este vértice, que tal vez sea, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué le pasa? Yo digo que se traslapa, las cartas se traslapan, ¿ok? Para cubrir el cubo necesitas 6 cartas, pero tristemente esta parametrización no es inyectiva. ¿Es una parametrización? Sí. ¿Es una superficie? Pues sí, es un subconjunto de R3, pero obviamente no hay, depende cómo me den ustedes estas cosas que los mande las caras a las caras, pues les diré yo si es una superficie regular o que no sea regular, ¿ok? Pero estos ejemplos son más teóricos, son más de pensar en cosas de superficies. Y aquí tenemos un ejemplo más en concreto, el cono derecho circular, un conito de agua o un cono cualquiera que tiene esta ecuación, ¿no? La vieron en geometría analítica 2. Es una superficie cuya parametrización es f de t es igual a t1 coseno de t2, t1 coseno de t1. Aquí lo voy a escribir bien. Seno de t2, t1. A ver, ¿esto qué les parece? O sea, simplemente las dos primeras coordenadas. Pues tengo un coseno, t2, y tengo un seno, ¿no? Estas coordenadas, ¿qué son? Bien conocidas, ¿no? Las coordenadas polares. Y esos que me están dando circulitos.
Y si un cono lo piensan muy abstracto, que son círculos, círculos anidados, como en mi disque dibujo traté de hacerlo, pues es coherente de que estos círculos vayan dependiendo de un radio, que es justamente este T1. Este T1 es el radio de todos estos circulitos que se van moviendo. Y T1 justamente va a ser la altura a la que yo quiera subirme a esos círculos. Esa sería una idea de la parametrización. O sea, yo tengo aquí tengo su ecuación y tengo su parametrización. ¿Ok? Justamente tengo que ya yo dar los dominios para T1 y T2. Como estoy agarrando el cono sin la punta, lo tomo abierto. Y como quiero que sea un cono infinito, pues me tomo el abierto infinito. ¿Y qué comen los cosenos y los senos? Pues los senos y cosenos comen de 0 a 2pi. Y ahí está. Este sería mi subconjunto U. Así tal cual. Este es U. Entonces yo ¿qué tengo que checar yo para que sea superficie? Y aquí les doy una pequeña idea, que siempre que sean círculos es mejor optar por polares. Porque el coseno siempre va a ser continuo, siempre va a ser diferenciable, se porta bien. ¿Y para qué me meto en parametrizar esto con unas raíces, ¿no? Como lo hizo el profesor cuando hizo media esfera, o cuando me hizo o a ver, díganme, ¿cómo hago un círculo? ¿Cómo yo puedo parametrizar un círculo? ¿O cuál es la idea que tengo un círculo, ¿no? O sea, ¿cómo divido un círculo pero sin coordenadas polares? ¿Cuál sería su idea? Así que yo le digo, pues saben a ver, pero no utilicen coordenadas polares. Pues de sus cursos de analítica, pues se van a la ecuación, ¿no? Pues tengo que despejar allí, más menos la raíz, ¿no? Que es 1 menos x cuadrado. Y esto me va a dar la mitad y la mitad, ¿no? Y esto será diferenciable. Se ve que sí, ¿no? Chance y sí, pero imagínense ya cuando integremos cosas, ¿les gusta integrar raíces? O integrar un coseno o un seno por aparte. Se escucha mejor el seno, ¿no? Y entonces lo que yo quiero que así este ejemplo se queda un poco en concreto porque estas funciones, esta es una constante por una diferenciable. Esto es diferenciable, esto es diferenciable y esto es solamente una constante. Todo esto es diferenciable, es continuo y no es tan difícil dar las inversas de esto. Entonces, ¿qué probamos? Que es un homeomorfismo, que son continuas, perdón, que son continuas y que son diferenciables de orden infinito. Es decir, cumplen la definición, la segunda definición, ¿no? Obviamente sería que esto que sea regular, pero para ahí vamos a tener que derivar, que tengo un ejemplo al final, para que quede mejor ilustrado. Pero les digo, o sea, cuando ven círculos, es que esto, porque si no, me tendría que argumentar esto, y esto solamente cubriría un círculo, y todavía tendrían que pensar cómo estirarían todos sus círculos para arriba, ¿ok? O sea, cuáles serían sus coordenadas. Y eso es un ejemplo que vamos a ver ahorita, que es inevitable pensarlo diferente. ¿Ok? Entonces, esto por la definición 3.1.2 es una superficie regular. Y también tenemos la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación. También creen que valga el teorema que si yo tomo a u, b, u cuadrado, b cuadrado. Esta función cumple las condiciones del teorema. Pues se ve que sí, ¿no? Son cuadrados, son sumas, no hay diferenciales raros. Porque esto no tendría que ser la gráfica de una función, y ustedes saben por analítica 2 que es la gráfica de una función. ¿Ok? Entonces, ahí se quedaría. Y tenemos un ejemplo aquí, el ejercicio, es el ejercicio 2D, que nos dice que sea un abierto, R2, demuestra que el conjunto X, Y, Z, que pertenece a R3, Z igual a 0, y estos pertenecen a U, es una superficie regular. Es decir, que cumpla la definición 3.1.2.
¿Qué forma tiene este conjunto? Pues como es de su tarea, pues se los podría dibujar o si tienen es un plano, ¿no? Se ve que es un plano. A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver por mensaje. Escríbanlo, ¿qué creen que tiene forma de corazón? Están enamorados de corazón, ¿no? ¿De qué le ven forma a esto? Es un mapeo, ¿no? Así feo. O sea, la forma que tenga, ¿no? Lo que yo quiero que me digan en su tarea es que, es que me digan cómo esto es diferenciable, es continuo, es homomorfo. Esto es una identidad, esto es una identidad. Esas cosas se llaman inmersiones de una, de un espacio a otro de dimensión más grande. Y esto es una constante. No función cero, es diferenciable las veces que quieran. Entonces, pues ya les resolví su ejercicio. Solamente es que me argumenten bien cómo esto, por qué es diferenciable y todo. Y si quieren, calcúlenme su push forward, que es la jacobiana de esta función. Esta es una función en explícito. ¿Sí? ¿Les quedó claro este ejemplo de su tarea? Digo, porque si así, pues puedo hacer muchos de su tarea, así darles casi casi la respuesta, solamente que pues, también que no se las escriba yo, ¿no? Más sería muy barco. La Vale. inmersión, entonces, como algo contrario a la proyección. Exacto, la inmersión, pues va de Rn a Rn más uno si quieren. Incluso de Rn a más Rm. Y la proyección se denota por pi, que va de Rm a Rm menos n. Tal, o es menos k, pero que esto nunca sea, que k nunca sea mayor que m. Son inversas, quizás son inversas, pero pueden sonar que sean inversas, ¿no? Pero esa es una teoría algo pesada e interesante que justamente si toman un curso de análisis algo pesado, verán que no las pueden componer tanto para que sean la identidad. O sea, si van del mismo espacio, sí, pero se complica la cosa. Pero ustedes pueden argumentar que esto es diferenciable y así. Porque justamente estamos en una inmersiones cuando el profesor vea variedades y cómo se encajan un poquito, y yo lo tome un poco más leve porque justamente una superficie es de dimensión 2, ¿verdad? Es una sabanita, o sea, piensen en la esfera. Es una sabanita, no tiene volumen, es algo de dimensión 2 y está inmerso en algo en R3. De hecho, para la proyección estereográfica les voy a hablar un poco más de la proyección. Y aquí tengo otro ejercicio de su tarea, que es un cilindro, demostrar que el cilindro es una superficie regular. Regular. ¿Ok? Entonces, pues lo primero que yo digo que hagan es que se imaginen las cosas. Ahorita están en un semestre que la geometría no se vuelve tensores y es pura álgebra lineal a lo loco. Todavía se puede imaginar, pues vean qué bonito, ¿no? Aquí tengo esta tapita, que es mi cilindro, ¿verdad? Aquí le voy a hacer su tapita. Bueno, ahí se lo imaginan bien. Entonces, ¿qué les digo cuando algo es un círculo? Pues que lo parametrísimos por polares, ¿no? Pero aquí les tengo otra propuesta, que es justamente parametrizarlo por cartas que sean analíticas o cartas cuadradas, si lo quieren ver así. Porque hay algo si han visto los videos del profesor hasta el segundo, que es de cambio de coordenadas. O sea, es que es una superficie, me conviene tratarla como con lo que yo más sepa. Por ejemplo, las coordenadas cuadradas, las coordenadas polares. Y entonces yo les voy a dar la idea de las coordenadas cuadradas. Aquí esta cosa, como yo se los traté de preguntar acá, pues es justamente, ¿no? Como parametrizar un cuadradito con estas cosas. Digo un cuadradito, un circulito, ¿no? Me lo va a parametrizar por raíces. ¿Ok? Entonces aquí tengo para y mayor que 0. Si aquí yo estoy en el plano, este es el plano, imaginen que este es el plano. Para y mayor que 0, yo defino esta carta. Estoy cubriendo yo aquí a una sección de mi cilindro. Y fíjense que no es un cilindro infinito. Es un cilindro que que tiene una ecuación, que tiene un punto, o sea, va de 1 a -1 el cilindro.
Es es el cilindro, sí. Entonces, disculpe, no, aquí este cilindro no tiene límite, por eso la U al final está a lo que quiera. Sí, disculpen, no es un cilindro acotado, es un cilindro infinito. Si fuera acotado, esto sería uno, ¿están de acuerdo, no? Uno, uno menos uno, uno. O sea, de la altura que sea el cilindro estaría fijo. Ahí pónganse abusados. Estaba pensando en otra cosa. Pero lo importante que veo es que vean, es que aquí la tengo positiva, aquí la tengo negativa. Aquí la tengo negativa, aquí la tengo positiva y aquí la tengo negativa. Entonces yo estoy parametrizando a cada sección, a cada mitad de estos circulitos. Ajá. Yo estoy parametrizando aquí, estoy agarrando esta carta. Para aquí, ustedes imagínense lo que aquí hay un plano, que es el plano XY, y yo estoy cortando a este en medio, o sea, estoy generando dos cilindros infinitos. Entonces yo me estoy parametrizando una mitad de un círculo con esas cartas, que sería esta parte, si quieren, para esta sección de aquí, del plano para arriba, y del plano para abajo, yo estoy haciendo esto con la otra mitad de este círculo de abajo. Ajá. Eso es lo que estoy haciendo, estoy cortándolo en cuatro. Por eso me quedan cuatro expresiones, cuatro cartas. ¿Ok? Y que también aquí fácil es que implica que cada f y I son diferenciables. Esto implica que sean homomorfismo porque diferenciabilidad implica continuidad. Y aquí esta cosa es una inmersión, ¿no? Bueno, es una carta, una función no constante en términos de que son números, que es la misma función en sí. Esta de acá también, esta de acá. Y las raíces, bajo este dominio, bajo esta premisa, es que esto sea continuo, la raíz es diferenciable, la calcula y se puede extender para siempre si quieren. Y eso sería, esto demuestra que estas de xk, de xy, k va de 1 hasta 4 y xy va de 1 hasta 3, son linealmente independientes. Perdón, y va de 1 a 2. Sí, hasta 3. No, 3 no porque está en el espacio ya. Va hasta 3. Esto es parte de su tarea. O sea, si me dicen este ejemplo, si me dicen esto por esto, pues mínimo esperaría yo un dibujito. O sea, que me digan cómo estoy cubriendo. Y otra cosa es de que alternativamente pueden hacerlo con U y B, que sean R2, tal que la norma de B sea menor que pi. Consideremos estas dos cartas. Para X menores que 1 y para los X mayores que 1, mayores que menos 1, perdón, tengamos esta parte, coseno y seno. Lo voy a pintar aquí porque aquí quiero que vean a qué cilindro me estoy refiriendo. Esta es una alternativa para su tarea. Aquí yo lo estoy cubriendo con dos cartas porque me estoy agarrando los círculos de acá para arriba y los círculos de acá para abajo, ¿no? Por eso está este menos coseno, menos seno, y la U se queda fija. ¿Están de acuerdo? O sea, todo lo que me lo cambia, estas cuatro a polares. Y obviamente sería más difícil ver que de este atlas, porque un atlas es el conjunto de todas las cartas como en un mapita, un atlas puedes representar todo un mapa de un país o del mundo si quieren, pero una carta es como una sección de ese mapa. Ver que estas cosas son difiomorfas, si ya lo han visto. Este es un atlas, y es un atlas, y dos atlas son difiomorfos. Es muy difícil ver que esto vaya a esto. Tal vez en coordenadas cuadradas a polares no sería tan difícil porque hay funciones que van, ¿no? También, y puedo yo escribir esto en términos de una función en polares, pero aquí tengo cuatro cartas y aquí solamente dos. ¿Qué hago con las otras dos, no? Un par de estas van a estar inmersas en una carta de estas y así. Eso sería como parte del problema de su tarea, pero les ayudé con la parametrización de estas dos formas. O no sé si este es el ejemplo de su tarea, tal vez sea un, ¿cómo se llama? Un cilindro finito, pero ¿de qué es un cilindro? Es un cilindro. Y ahí lo piensan, ¿va? Y, por ejemplo, para acabar esta sección, de que no vamos a dar superficies muy, muy abstractas. Siempre se quedarán en que sean
de su curso de analítica que sean generadas, o en el caso más feo que les puso, es la de Mobius, pero para esa también les voy a dar una parametrización. ¿Sí está bien? Entonces, el último ejemplo es de un hiperboloide de 2 hojas, que está dado por esta ecuación. Y el anterior, pues yo se lo parametricé por coordenadas polares, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, podemos aplicar el teorema 3.1.1, que es el que justamente, que esta ecuación es la que yo puedo despejar a z y que esa ecuación es una función, esa función, despejando a z, esa función sea diferenciable. Y yo es lo que estoy metiendo aquí. Estoy tomando dos cartas, phi1 y phi2, y las estoy poniendo de esta manera. Esta me va a parametrizar a mí este de arriba, y este me va a parametrizar a mí este de abajo. Porque estos ya me está dando todo lo aquí. Todo, 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 todo. Esto ya me está cubriendo todo, todo, toda la región. Ya no me tengo que preocupar por círculos ni nada. Ya todo me lo está dibujando. Por eso es una superficie reglada, si quieren, o de su curso de analítica, o que se vea así. Ya no me preocupo. Toda esta información, todos estos puntos están en una de estas. Este punto va a estar en la negativa y este punto va a estar en la positiva, ¿verdad? Ya no me preocupa ver cómo le pego con los círculos ni nada. Agarro su ecuación, la despejo de aquí y se acabó. Pues cumple las ecuaciones, ¿no? Las hipótesis o las características que me dice la definición 3.1.2. Cada FI de U, B es diferenciable, pues esto es diferenciable, esto es la identidad. Continua, inversa continua es un difeomorfismo. Interna continua, inversa continua es un difeomorfismo. Y esta, ¿quién es? Es una función de R2 a R, ¿no? Aquí no tengo la expresión Z. F es continua en su dominio, pues sí, ¿no? Todo esto es, estos son positivos, esto puede ser cero, esto puede ser negativo, esto es positivo, y F es diferenciable en su dominio. No hay gran cosa de hacerle a la raíz. Eso es de cálculo 3. Más aún, la gráfica de una función diferenciable por el teorema Kuhn es una superficie regular, tal cual. Hasta ahí yo me quedo que es una prueba. Si ustedes me dicen, pues vimos que cada xi, a xi me refiero ahorita a cada función, esta es x superíndice 1, x superíndice 2 y x superíndice 3. Y hasta ahí yo me quedaría contento. Ahí está, tienes tu 10. Va. Pero si quieren probar que es regular esa f, pues tenemos que ver esto, ¿no? Que tenemos que ver su diferencial P, Q de R2 a R3 es una matriz tal que la vamos a denotar BF de P, B sería la diferencial. Eso va a ser importante para otros videos que así denotemos una diferencial, porque será en términos de velocidad, de las direccionales, y es mejor acostumbrarse a esta notación. Esta M es una matriz, C1 es la base canónica de R2 y C1 es la base canónica de R, de la diferencial. ¿Y cómo se calcula una matriz? Digo, una diferencial, pues va de R2, es una matriz de 1 por 2, ¿verdad? Que es la jacobiana. Y esto tendrían que ver que es, aquí ya las calculé, ¿no? Esto tienen que ver que en el punto, para que sea regular, es para que todo punto en la superficie, esto sea 1 a 1, o que una matriz sea inyectiva. Eso es lo que tienen que ver, para grandes rasgos, para mostrarme que es regular esa F, o esa phi, o lo que nos preocupe de la definición de superficie. ¿Ok? Esto es lo que nos preocupa. Que sea regular, es que me calculen esto y que sea 1 a 1. Desde ahí se quedó. Ahí van a salir sus ejercicios de la tarea. Así, mientras me argumenten bien cómo son diferenciables, cómo las construyen, y que nada más las construcciones feas son estas dos, las del cilindro y la de Mobius, ya solamente me tendrán que argumentar por sus cursos de cálculo 3 y todo, que sean diferenciables. Y eso sería como los ejemplos más apegados a su tarea que pude, que pude escribir. ¿Qué les parece? Esta sería como la primera parte de su ayuda, de lo que me comentó el profesor.
¿Tiene alguna duda? Algo que me quieran. Sí, yo sí tengo una, disculpa. Ahorita mencionaste el Atlas y el profe también lo menciona en sus videos. Exactamente, ¿qué es el Atlas? O sea, entiendo que es como que el espacio que cubre toda la superficie, pero no sé si termino de entenderlo. Sí, sí, te digo, el Atlas es justamente esto. Phi, UI. Ajá. Es justamente que estas phi son, si yo necesito una sola carta para cubrir a toda mi superficie, como por ejemplo sería un plano, pues yo nada más tengo una carta, phi 1, U1, ¿no? En mi caso de la esfera, con la proyección estereográfica, vamos a necesitar que tenga dos cartas. Sería una phi 1 y phi 2. ¿Ok? Tendríamos dos abiertos que yo requiero para estas U, porque estas phi tienen que tener un dominio U. Estas phi son las parametrizaciones y el atlas es el conjunto de todas. Obviamente aquí hay una estructura diferenciable que es justamente para probar orientabilidad, pero hacia grandes rasgos, para lo que queremos ahorita es que un atlas es el conjunto de todas las cartas que me cubren a mi superficie. ¿Ok? Y hay condiciones sobre el atlas de que no se traslape, de que sea de que el cambio de coordenadas, de que el cambio de a carta sea diferenciable, pero eso será un poco más adelante. Pero a grandes rasgos, el atlas es el conjunto de todas las cartas. Por ejemplo, el atlas del cilindro que yo les propongo, en esta parametrización, tiene cuatro cartas, que serían B1, B2, B3, B4. Y bajo otra parametrización, como las laterales, solamente tendría dos cartas. O sea, una superficie puede tener muchas cartas. Eso es, a grandes rasgos, como se define el atlas. ¿Te queda claro? Sí, sí. Y todas, entonces todas las cartas tendrían que ser homeomorfas. Y entonces el Atlas pues también es homeomorfo, ¿no? Es una estructura, de hecho, dota una estructura. Si ven como el video 3 del profesor de una estructura diferenciable, cómo se hace cálculo en una superficie, es que justamente le dotes de un atlas diferenciable, que todo esto sea diferenciable y a grandes rasgos es eso. Eso va a ayudar cuando él salga un poquito a variedades, que es cuando, ahorita todos estamos en R3, ¿no? Tú me puedes hablar del vector normal a esto, me puedes hablar de que tiene varias cosas más topológicas que, que ayudan a un análisis más fácil, pero a un matemático y a los demás nos sirve eso, nos sirve la abstracción, no nos consta que todo el mundo sea perfecto y por eso nos olvidamos del entorno. Y es justamente cuando definimos variedades. De hecho, quisiera definirles variedades. Permítame, ahorita los leo en el chat. Cuando quisiera definir variedades para que hagan el primer ejercicio de, de su tarea del inciso 2 del número 2 que es demostrar que Rn es una variedad diferenciable. Pero creo que ese me tendrá que esperar un poquito, o a menos que el profesor, yo creo que se los va a hacer, o sea, es en dos renglones cabe esa prueba. A ver, entonces, déjenme, voy a contestar lo del chat. Dice, con las cuadradas no se puede solo con dos cartas el cilindro. Este, no, porque justamente vas a romper el dominio de cuando estés en el mero plano del círculo. O sea, ahí no va a jalar algo de inyectividades, por eso le digo que es parte de su tarea y pues parte para que lo piense, ¿no? Porque estaría bueno que con solo dos podría ser, o si me la dan dos y me convencen, pues ya, dice, tiene que ver con las relaciones de equivalencia, por esto se parecen las cartas a las particiones. De hecho, sí, las... mm, es que eso ya es casi de un poco de geometría algebraica, que tú puedes dar cocientes a distintos puntos de la superficie para pegarlas, que se queden totalmente, pero eso ya implica topología de cocientes, como que le das más, más pies a tu teoría. Eso sería, pero no me recomendaría que te metieras tanto en pensar en cocientes ahorita. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Esa sería como la parte de la ayudantía. Este, de la primera parte. Y también me encomendó ver esto del push forward, que será.
Pues sí, le digo, o sea, miren, ahorita llevamos casi 50 minutos, ¿no? Y lo que me tarda esto. Y en el video creo que el pasado se lo expliqué así, yo pienso que es que igual si se lo empiezo a escribir me tardaría casi hora y media. O sea, claro, ¿no? Escribir sí lleva su tiempo, pero sigamos así y veamos qué pasa, ¿no? Si quieren después hacemos una prueba de si quieren que vaya escribiendo. El profesor me encomendó esto porque vamos a trabajar casi para todo de integración en superficies, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un push forward, ¿qué es? ¿Qué come? Y sí es importante, ¿no? Y comenzamos ya tienen varios videos con el profesor que tenemos que phi va de Rn a Rm, es una función de clase infinitos, que es decir, que todos los parciales de todos los órdenes existan, sean continuas y lo demás, ¿no? Aquí lo pongo. La meta bueno, en el caso de ese video, o de esta parte de la identidad es definir una nueva función, que es phi sub bajo estrella de p, que va de Tp de Rn a T phi de p de Rm. Estos espacios son localmente isomorfos como espacios vectoriales a Rn y en su caso a Rm. Estas cositas de acá, esto es isomorfo, esto es solamente notaciones, es esto. Creo que así lo ponen todos, ¿no? Solamente que está para abajo. No se olviden nunca de poner el P, porque TRN tiene dimensión 2n, y de hecho es una variedad diferenciable. Y, y creo que viene en su tarea de mostrar algo sobre TPN, TRN. Pero pues ahorita solamente les quiero decir que el mapeo, ay, me estoy borrando. Lo que tienen que recordar que como lo interpreto yo es que el mapeo phi sub bajo estrella P es empujar, push es de empujar. Así de, no, vete para allá, te voy a empujar. Está empujando, está empujando vectores tangentes vectores tangentes de Rn en Rm en la imagen. En la imagen, no se olviden, en la imagen del punto. No en otra imagen, no en otro punto desconocido. En la imagen del P bajo phi de esta cosita. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo un vector tangente. ¿Cómo se va? Con phi. Pues se tiene que ir a un vector en el punto. En el punto. Tal vez eso les confunda, ¿no? La notación y todo, pero veamos un ejemplo aquí antes de definir tal cual. Yo tengo una phi que va de R12 de R3 dado por esta coordenada se llama U, que es x cuadrada más y cuadrada, b es igual a x cuadrada menos y cuadrada, y que la W sea xy. Y como lo vieron con el profesor, seguramente es que si yo doy una curva, esto es lo más geométrico que vamos a ver, phi de t que va de R a R2, la curva es esta curva, ¿no? Es diferenciable y lo que quieran, el cual tiene un vector tangente en T0 dado por, aquí yo lo pongo así, sigma prima en 0 en sigma 0. Sigma prima en 0, aquí abajo sigma 0. Esto es igual a esta notación fea, ¿no? Este es un vector y abajito hay un vector, ¿no? Pero este es el vector tangente y este es un punto. Aquí tenemos la diagramita R, que tengo R, bajo mi sigma me da una curva en R2, aquí tengo R2, lo vuelvo a dibujar bonito para ustedes. Gracias. Aquí está mi planito, ¿no? Mi curva pues puede hacer lo que sea, puede hacer esto, se intersecta, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi punto 1,2. Aquí va a estar mi vector tangente, que obviamente yo digo que es el 3,2. Pero este no es el 3,2, el 3,2 puede estar por acá, ¿no? Solamente que tiene su dirección, no su magnitud, su dirección, que sea paralelo al 3,2. Si fuera el -1,1, pues tendría que estar para acá, entonces tendría que estar para acá. Así se lee esa notación tan fea, que es la que está acá arriba. La voy a subrayar para que no se pierda esto. ¿Ok? Y es justamente lo que nos dice el push forward. ¿Cómo voy a aventar estos puntos? Por ejemplo, aquí tengo el P, aquí está el P, y aquí está el Rn. Entonces, en un punto P del hiperespacio Rn, me lo tomo, me clavo ahí y veo cómo va su vector tangente. Y eso me va a dar otra imagen acá.
y se acabó, no va a haber misterio, no voy a saber ni dónde se va, porque al final de cuentas todo va a ser evaluado, todo, 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 todo. Y por ejemplo, por eso se toma este siempre de curvas, es como el principal, el que todos desarrollan, porque es más geométrico, porque pueden hacer lo que sigue, vean. Si yo tomo esta conversión, phi va de Rn, de R a R, de R a Rn, y phi va de Rn a Rm, en este caso que va de R2 a R3. Entonces esta es una curva de R a R3, ¿no? Y se compone así tal cual. Esto ya es evaluando cada componente de la phi o sea, es una composición, ¿no? El vector tangente a la imagen de la curva cuando t es igual a cero, tendría que ser esto, ¿no? Que es una derivada, no es una parcial, es una derivada total, porque estamos evaluando en R, que justamente sería en este puntito. Esta es la imagen bajo phi, de sigma de T0. Sigma de T0, ¿cuál era? Aquí lo voy a poner tantito aquí. Sigma de 0 es igual al 1,2. Y sí, sigma 0 es justamente evaluar esto, ¿no? En la proporción de Y, que justamente, a ver, es 2 por esas son 5, 2 por esas son 3, pues son 2. Acá está. Estas son cuentitas, son solamente sustitución. Ah, mira, acá está. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí yo tengo un punto en el espacio y aquí tengo su vector. ¿Qué significa esto? En lugar de aquí en un plano, lo voy a tener en el espacio. Entonces, a través de esta cosa, a través de la gamma, de la sigma, perdón, yo aventé un vector tangente, ¿no? Yo lo aventé así, tal cual, así, pues derivo, compongo y todo eso. Entonces, es una forma muy clásica de definir, de darle la motivación para el push forward. ¿Se acuerdan de campos vectoriales? ¿Me pueden decir qué es? ¿O lo piensan tantito? ¿O quieren un receso? Es que ya va una hora. O, sí, no, déjenme 2 minutos. Mientras tomo un poco de agua, ¿no? Y mientras que lo piensan o que les surgen dudas. Ahorita regreso. Va, va. ¿Qué pensaron? ¿Me escuchan? Hola, yo te iba a preguntar, entonces puedo interpretar así como el push forward, o como un ejemplo, que Ah, en una habitación tengo un ventilador, entonces una partícula, ahí se mueve ya en una dirección, no sé, pero yo abro la puerta, entonces como que ya le cambié, entonces me envió un vector con tangente a otro, o si tuviera un campo magnético, pero y quiero comprar, y me compro otro, entonces llego y lo meto por ahí, entonces ya cambió, ¿es algo así o cómo? a ver, vamos a usar el de tu habitación, ¿no? Imagínate que tienes una partícula ahí, ¿no? Y que tú tengas una función de corriente de aire, ¿no? Que lo envíe a otra habitación, ¿ok? Entonces, si esa función cumple varias cosas, te va a mandar una partícula diferente, pero ¿qué tal si tu habitación como que está en otro espacio? ¿Ok? Entonces, bajo esa función de corriente de aire, si le quieres llamar así, ese vector tangente como que no va a cambiar tanto o va a depender de ese. O sea, yo puedo, del primera habitación, que tengo un vector tangente ese, no va a cambiar tanto porque va a depender, va a estar interpretado con los elementos de mi función. Eso es lo que nos dice. Es como generar nuevos vectores tangentes. Eso es la idea detrás de todo el push forward, generar nuevos vectores tangentes en el espacio. Y obviamente si son, imagínate que tienen función, que yo tenga de superficies a hipersuperficies, pues va a ser muy bien porque ya sé que tengo vectores tangentes en esta superficie, bajo esa función ya sé que es diferenciable y todo, voy a aventarle vectores tangentes y ahí hacer mi álgebra, mi cálculo, porque ya voy a hacer cálculo yo en los planos tangentes, que es lo que nos interesa a este grado del curso. ¿Sí? Eso sería como el ejemplo más didáctico que se me ocurre. O sea, es bonito. O sea, ahorita van a ver que no es tan difícil como se ve. O sea, la anotación se pone ruda porque es en RN, pero y aparte es que vamos a trabajar con campos vectoriales.
que si se acuerdan, sí lo definieron, ¿no? Sí han definido así en abstracto, en cálculo 3 o bueno, es que el profesor sí está, sí se ha pasado un poquito del temario y ha visto cosas más rigurosas. Pero está bien, está bien. No se preocupen, todo lo que tenga que ver con esto yo se los explicaré así, tal cual. ¿Va? Entonces les voy a decir que un push forward come más que vectores tangentes, puede comer campos vectoriales. Eso es lo que nos depara esta sección. Dice, un campo vectorial chi o es la X grande con un cinturón. NRN es una función que asigna a cada punto P a NRN un vector tangente a ese punto. Esto es X tu P pertenece al TPRN, ¿no? Entonces yo tengo otra vez mi puntito PNRN, este campo vectorial me fija en P, lo fijo y me da un vector. Eso es un campo vectorial, es justamente los campos vectoriales de toda la vida, que ustedes le dan numeritos y me va secuenciando, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, si yo tengo aquí, y ustedes me dan como estos vectores, ¿no? Y si de repente yo empiezo que vean hacer así, eso es un campo vectorial, ¿no? Esto es dibujar un campo vectorial, como lo ven en su curso de ecuaciones, ¿no? Cómo me describe o qué me va describiendo estas flechitas, pues es justamente eso, es un campo vectorial. Pero todo esto será a partir de un punto. Aquí también se los voy a dibujar la idea. Aquí me dijo un punto P, ¿no? Si estoy en el plano, pues el campo vectorial pues tendría que ser una recta tangente, ¿no? Pero si yo estoy en un plano, en el espacio, su, su, ya tendría yo un plano tangente en el punto, ¿no? O sea, que tome en el punto, ¿ok? Y aquí está mi P, y este es un plano que tiene a P, y aquí va a haber nuevos vectores. Nuevos vectores, los que quieran, ¿eh? Los que quieran, esto es un espacio nuevo, esto es un espacio diferente para cada P. Yo tengo aquí a P gorro, así a todos los del espacio, en este caso, a todos los de mi superficie. Yo puedo hacer nueva cálculo aquí, pero esto es lo interesante, porque aquí ya tenemos bases para esos TP, que es a la definición que voy ahorita, ¿ok? Entonces es un campo vectorial. Y si yo me tomo un campo vectorial y lo evalúo en un punto, es un vector. Si lo evalúo en otro punto, es otro vector. Pero si lo dejo sin evaluar, es un campo vectorial, es un conjunto de vectores. Eso es lo que me da un campo vectorial. Por lo tanto, existen funciones psi, superíndice i, tal que i va de 1 hasta n en Rn, tal que este xi está compuesto porque son vectores. Un vector lo puedo yo escribir como una combinación lineal, ¿verdad? De elementos de la base. A ver, ¿qué es esta parte? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué son los dx? ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda? Estos son, estos son una parcial, ¿no? Obviamente. Pero ¿estos qué son? Lo han visto muchas veces. Esto es una base. Esto es la base para los vectores, para el plano tangente en un punto. Lo que ahorita les dibujé aquí, de que si yo tengo aquí mi punto P, yo puedo construir este espacio. Pero si este es un phi de P, yo puedo sacarle la d de P, ¿no? La diferencial de P en P. Y esto me va a dar unas parciales raras por ahí. Y estas parciales raras es lo que en su profundidad me están dando una base para este espacio vectorial. En caso de un plano, pues tendría de x, y, x, de y. ¿Ok? Por eso esto es una base para este espacio. Ahorita se les va a quedar más claro con el ejemplo que les voy a dar. Lo importante o lo abstracto que hay aquí es que esta cosa, en lugar de ser coeficientes reales, por ejemplo, saben que la base canónica de R2 es 1,0, 0,1 y todo vector, por ejemplo, el 0,5,5 es el 5 por EI1 más 5 por E2, ¿no? En este caso, estos coeficientes son funciones. Así, estos son funciones que evaluadas en X son puntos. Estas funciones, aquí lo escribo, estas funciones van de Rn a R. Son funciones C infinito. ¿Ok?
Y así se escribe. Creo que no lo puse. Aquí se los escribo. ¿Dónde? FCI va de Rn. Par. Y por eso todo se evalúa en un vector X de Rn. Aquí lo pongo aquí. Entonces, al final de cuentas, cuando yo quiero pararme en un punto, estas cosas son números, pero en abstracto son funciones, como en el siguiente ejemplo. El campo vectorial chi en R3 dado por esta cosa fea. X cuadrado más Y cuadrado de X más XZ de Y más E a la Y más Z. Esta cosa, pues véanlo como una base. Todo esto es un canónico, si quieren. Aquí se lo puse para el ejemplo 2, ¿no? Pero aquí hay 3. Todas estas cositas son pura anotación. Es una base. No sé qué sea. Tal vez pueda dar su forma explícita. Pero simplemente se quedan en que son parciales, son derivaciones. Y las derivaciones, en términos de su derivada direccional, ¿qué son? O sea, ¿qué es una parcial? A ver, díganme tantito ahí en el chat, díganme qué es. ¿Qué es? Tal vez así los pueda convencer un poco más. Una derivada direccional con dirección de un vector de la base. Exactamente, o en una dirección en base a un vector de la base. Entonces, ¿qué me sigue siendo? Una dirección, ¿no? Es lógico pensar que esas direcciones, como vectores, formen un espacio o una base también. Eso es lo que queremos llegar. ¿Ok? Y en todo eso se sustentan las grandes cuentas de relatividad, vectores relativísticos, cuánticos. Todo se reduce a parciales, ya que hay un espacio vectorial a muy fondo. O sea, se ve feo ya cuando le mete la convención de Einstein o todos esos tensores mágicos o para probabilidad o estadística de Feynman y todo. Todo se basa en que es un espacio vectorial. Entonces, pues aquí ya tenemos la definición. Sea XP un campo vectorial y sea gamma una curva otra vez, suave que representa a este vector por IDP. Esto es un vector tangente, ¿no? Y también vimos en la primera construcción que esto era un vector tangente. Y como esto es un vector tangente y esto es un vector tangente, yo puedo agarrar una T0 tal que yo derivando la curva me dé este vector tangente, ¿no? Porque le puedo pegar. Por la composición tenemos esta curva otra vez. Y ahora el push forward del vector tangente a gamma en P, que es igual a gamma de T0, es la imagen del vector de la curva de phi evaluado en gamma. Es igual a un Q igual a gamma, perdón, phi evaluado en sigma de T0. Esto es el push forward. Y aquí le cambié ya aquí le cambié el nombre, ¿no? Es el push forward de phi en P en gamma prima de T0, que es justamente esta derivación. En coordenadas, si yo describo aquí a mi punto P, así yo voy a cambiar a mi por este, ¿no? Yo le voy a dar estas ecuaciones. Yo lo estoy describiendo porque estas justamente están dando las componentes de mi vector tangente. Y esta solamente es la base. Son mis componentes y estos son mis canónicos evaluados en P. Aquí lo pongo, que este es un coeficiente y esto es una base de P de Rn. Para la curva que está en Rn, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo campo vectorial, YQ, o sea, el variando Q es un campo vectorial, pero si yo me lo fijo, es un vector tangente en Q. Y para el cual yo lo hago la misma derivación, esto derivo, esto lo vuelvo a reescribir en términos de la base, en T igual a T0, de Y. Esta será mi nueva base de RTP, TQRN. Estos serán los coeficientes. Esto es una composición. Abro regla de la cadena y por eso me queda esta expresión tan fea. Pero aquí ya vean, identifiquen. ¿Qué es esto? Mis elementos de la base compuestos en fin. ¿Qué es esto? Pues mis coeficientes de mi vector tangente. Toda mi información que tengo. ¿Y qué es esto? La nueva base en los que los voy a expresar. Simplemente estos son mis dos componentes y esta es mi base. Es casi justamente esto. Solamente que con la regla de la cadena
pues ya se transforma en esto. O sea, si lo ven detenidamente, como se los expliqué de la cadena, de cómo sale, esta construcción es bastante obvia. Esta expresión es muy fea, ¿no? Sí, tal cual, pero de ahí el profe la dejó, creo. Por eso me encargó ver un poco de ejemplos. Pero esto es usando curvas. Se puede definir totalmente abstracto con solamente un vector tangente. Entonces, para el push forward para este vector tangente, es un vector tangente Q que es igual a phi de P de EP que pertenece a RM. Necesitamos definir esta parte de aquí. Para G que para toda G que consta de las funciones de Rm a R. Esto tal vez sea lo nuevo, que los campos vectoriales, como un vector, va a comer funciones, ¿no? O sea, piénsenlo tantito, tal vez esto les confunda más. Yo tengo aquí el 0, 1, ¿no? Y yo le digo a no, pues cómeme esta función, x más y cuadrada, ¿no? ¿Ustedes entienden esto? O sea, si yo le digo esto evaluado en esto, tal vez le pongo aquí un nombre raro, o sea, me dicen, ¿cómo yo opero esto? ¿Cómo se opera? ¿Cómo yo evalúo algo que es un real? Una función. Pues no se puede, ¿no? Porque todo esto vive en un espacio muy abstracto que es el dual. El dual que en las superficies y en todo lo que han visto, el dual come formas. Entonces, si yo quiero evaluar una función en un vector tangente, es evaluar la función en el vector. Ya no tendría eso, ya tendría que evaluar x, como les dije, lo que sea, x, y cuadrado. Esto lo evalúo en xp, que si es el 0, 1, pues simplemente me queda 0 más 1 al cuadrado, que es 1. Y esto ya está en R, ¿no? Entonces, es así como se interpreta esa notación tan fea de que vectores comen funciones, cuando en realidad es al revés. Tal vez eso les ha causado un poco de molestia, por eso aquí tenemos este vector está comiendo funciones, pero no, esta función va a comerme a este vector. Eso ya es por notación de Levi-Civita de tensores a grandes dimensiones. Se simplifica poniéndolo así para que todo tenga un cierto orden. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más claro. Y como esto, el profesor les demostró que es una transformación lineal, ¿verdad? El push forward es una transformación lineal. ¿Y cuál es un teorema muy básico de álgebra lineal? Es que toda transformación lineal tiene una representación matricial. Y aquí yo se las doy explícitamente, que para TPRN tenemos esta base y TPQ no TPQ, TQRN. Tenemos esta nueva base, la jacobiana está dada por el push forward evaluado en P de estas parciales. Por eso es que le decía que el push forward se llama mapa diferencial o simplemente jacobiano. Y un corolario directamente de esto, creo que el profesor lo prueba. Y esto es importante para el ejercicio 1, inciso 1, que les dicen que el push forward es 1 a 1 y que si es 1 a 1 de ustedes lo suponen, entonces tendrán que demostrar que un elemento va al cero, al núcleo, si solo si el elemento es todo cero. Y eso es un resultado clásico de álgebra lineal, que me dice que una función es inyectiva, o sea que sea 1 a 1, si solamente si el núcleo es trivial, o sea que es el cero. Ustedes argumenten eso en la tarea y están del otro lado, ¿va? Y el corolario es solamente sacar los coeficientes en la imagen que están dados por justamente evaluar esto en las funciones de K. Estos eta K son los coeficientes que me van a operar ahí. Entonces, volvemos a nuestros ejemplos. Tenemos aquí nuestra función phi de R2 R3 dado por esta parte, x cuadrada más y cuadrada, x cuadrada menos y cuadrada, x y esta función, ¿no? Y sea p igual a 1,2 y sea mi campo vectorial este, ¿no? Esto solamente, como les digo, esto es notación. Esto en realidad es el 3,2, 3, menos 2, que si fijan al principio de este documento es el mismo de la curva. Y ahora que nos dice que calculemos esta parte, el push forward en P de este campo vectorial o de este vector tangente, que ya cuando está hablando en P es automáticamente un vector tangente.
Lo haremos de manera matricial usando su definición con derivadas. Tenemos que encontrar Q igual a phi de P y nos da este puntito, ¿no? Podemos encontrar los coeficientes y de Q, por ejemplo, estos A, B y C. Yo necesito encontrar A, B y C. Esto es igual a esta partecita y ya tenemos la ecuación de arriba, entonces vamos a derivar un poco. Así se interpreta, ¿eh? Phi, el push forward en phi chi de P de U es justamente esto, es mi vector evaluado en P que come esta función. Y esto nos da este numerito para la B. Esto es justamente esto, pero yo lo expreso como esto, nos da este numerito, C, y esto es de acá. Dices, oye, ¿qué pasó? ¿No? Si lo ven esto, pues ya diría, pues qué desgraciado, ¿no? No está haciendo nada. Pues, ¿cómo voy a saber yo qué pasos hay encima, ¿no? Y por eso hemos abierto este paréntesis. ¿Cómo es como que come las funciones nuestros campos vectoriales? Gente, tengo este campo vectorial que es de R3, ¿no? Porque tengo 1 y acá está el Z, estoy omitiendo la Y, aparte me dicen que es en R3. X, Y, Z, X, X más Z. Y más Z, perdón. Es una derivación en R3 que es infinito, bla, bla, bla. Yo tengo esta función. F igual a X por E a la Y, Z. Entonces, tengo, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es chi evaluado en F? Pues si yo lo tomo así, pues lo expreso de esta forma, ¿no? Es esto aquí. Pero esto, ¿cómo se evalúa en esto? Justamente esto va a actuar sobre esto, cada una de estas. Y aquí lo expreso bien. Y Z me lo traigo para acá. La derivada respecto a X de esto es E a la Y Z. La derivada de esto respecto a, me traigo esto para acá, y esta cosa la derivo respecto a Z, que me quedaría aquí el X, aquí le pongo el X cuadrada, porque aquí estaba, y pues por una Y, ¿no? Que es la que sale del producto de aquí arribita. Derivamos respecto a Z, esto me queda esto, y esta es como funciona esta evaluación. Por eso le digo que un vector tangente come funciones. Esto es el álgebra que está muy detrás. Entonces, con esa primicia en mente, puedo hacer todos los incisos de arriba. Por ejemplo, la 3 de X, 3 parcial de X menos 2 parcial de Y, evaluado en el 1,2. Es esto. Me traigo el 3 para acá. ¿Ok? Este lo derribo respecto a X. Y más el menos 2 me lo jalo para acá. Este lo derribo respecto a Y, que es 2Y. Evaluado en este punto. 3 por 2 por 1. Creo que esto es 2. Me da 6. Menos 2 por 4. Menos 8. Entonces menos 2. Y ya. Así está completo esta ecuación, ¿no? O sea, ese es el paso detrás que les digo que muchos no explican de los campos vectoriales y dicen, es que ¿cómo voy a evaluar una derivada? Pues simplemente es actuando en las funciones, porque si no, ¿cómo era funciones? Porque álgebras muy graduadas y todo, como las formas que comen funciones, es justamente qué cosas comen funciones. Una integral es un funcional que come funciones, también la derivada. Por eso es que se expresa en parciales, para que pueda comer esas cosas. ¿Ok? Y pues así con los demás. ¿Ok? Entonces YQ es igual a menos 2, Q más 14 y esta parte. Esta sería mi nuevo vector tangente en Q. Si yo esto lo evalúo, si Q lo evalúa en lo que me dio, esto que se hace un puntito, es un vector tangente en este Q. Esto es un vector tangente expresado en mis nuevas coordenadas. Y eso es a lo que se refiere. Y usando la versión matricial es un poco más fácil. Tenemos a nuestro punto. Aquí calculamos su jacobiana. Como era una función de R2, R3, es una matriz de 3 por 2 que se evalúa en ese punto, nos da una nueva matriz. Y los coeficientes son solamente multiplicar esa matriz por las últimas dos coordenadas, porque nos vamos a saltar la primera, la que no le cabe aquí. Y esto nos da justamente el menos 2, el 14 y el 4. Que estos son los coeficientes de XP y del push forward. ¿Ok? Y allá, eso es como funciona el push forward. Al final de cuentas, esta es una cosa más elegante, más fácil que estar calculando todas estas
derivadas, ¿no? O sea, estos son 3 renglones y allá pues, me aventé varios, ¿no? Y es lo bueno de la transformación lineal, que hay matrices de por medio. Esa Oye, sería, y aquí, mande. ¿existirá algún ejemplo así como visible? Porque, o sea, tengo una función, bueno, un campo vectorial, hay una función y, bueno, pues la derivo, pero aparte en cada componente parcial le estoy multiplicando algo. Entonces, no sé si haya un ejemplo que así como que muestre qué es eso o así. Mm, híjole, necesitaría pensarlo, porque así a priori, no, todo es muy algebraico, todo es de mandar vectores en vectores. Les digo que la gran ventaja es de que si yo tengo una estructura conocida con vectores tangentes, y yo tengo una función que puedo hacer su push forward, voy a generar yo nuevos vectores tangentes y un nuevo espacio, un nuevo plano tangente a un punto en la imagen. Esa es la gran utilidad, o sea, no encuentras un ejemplo, la verdad, visual, o tal vez de un toro, o de superficies así raras, pero no, sí, eso sí no he pensado. Y aquí tengo otro ejemplo que lo lean. Aquí hago igual cuentas y también les digo que pasan en push forward, que van de una dimensión más grande a dimensión más pequeña. Es lo mismo, solamente que menos cuentas. Y pues, creo que eso sería todo lo que podría yo ver en esta clase. Eso sería todo. ¿Cómo ven? Sí es bastante, ¿no? O sea, imagínense, y eso que si yo lo escribo, no hubiera estado rozando la hora 10 minutos con las puras superficies. Y si yo me detengo así a mañana a esperar a darle lo que le faltaba al push forward, pues no creo acabar yo en 6 clases hasta que el profe ya vea integración. Y ahorita con los videos que les tengo ya podrían avanzar casi un, hasta el problema 5 4 de su tarea. Es lo que, pues sí, ¿no? Les conviene más para que, o sea, si estaba al Sí, pendiente de sus dudas. sí. Y la tarea 4 no sé si se las dejen una semana, ¿no? Ahí díganle que no sea tan manchado. Eso sería como que mi recomendación. Como ven, y aparte igual de mi tiempo, ¿no? O sea, tendría que como que hacer espacio para los videos, luego espacio para las clases. Y pues igual, que si me avisan, pues aquí no, porque ahorita ¿cuántos somos? Somos 9, ¿no? Éramos como 12, 13, ¿no? Creo que sí. Bueno, de todos modos voy a subir esta clase. Ya la grabé. Y